Saludamos a esta hora a la diputada por la región metropolitana de Renovación Nacional, Jimena Osandón. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, pues esperamos que esté bien usted. ¿Cómo ve la semana previa a la segunda vuelta? ¿Cómo la veo? Bueno, veremos qué pasa hoy día en el debate. Yo creo que las cosas están bastante definidas a esta altura. Ojalá sea una semana tranquila, que todo el mundo vaya a votar, viendo de liderado de buena forma. Y bueno, y de alguna forma empezar un nuevo ciclo que ojalá sea mejor para Chile. Ya, usted dice, usted no ve riesgos, bueno, las encuestas lo dicen, pero usted no ve riesgos de que el triunfo de José Antonio Kast pudiera verse amenazado. Se lo pregunto porque hay algunos análisis que dicen que efectivamente la ventaja ha sido significativa, pero que el candidato ha cometido errores en esta campaña de segunda vuelta. Mira, lo que yo creo ahí, Patricio, es que efectivamente es importante, ojalá sea tal vez una diferencia contundente, y si se cometen errores o no se contestan las preguntas, que hoy día ya en el último debate fue un poquitito, esa estrategia no sé si sirvió tanto, una estrategia que sí sirvió para los otros debates, dado que eran 8 candidatos. Lo importante es que no se siga cortando la brecha, porque en el fondo las brechas también indican de alguna forma el futuro también que podría venir. Si bien en política todo va cambiando, pero cuando hay una cosa más contundente, como cuando fue el rechazo, ¿no?, con un 62%, existieron como temas que quedaron de alguna forma zanjados por muchos años. Y es importante eso, que la diferencia sea contundente, que no se vaya cortando. Yo lo digo pensando en el futuro, en las proyecciones, en lo bien que queda para la candidata o el sector mismo. Bueno, tú sabes que cuando empieza el periodo legislativo, la capacidad de llegar a acuerdos, que un grupo decida le vamos a hacer la vida imposible al otro, también puede suceder. Entonces, esas cosas quedan a veces bastante bien definidas cuando la diferencia es contundente y se ve que la ciudadanía tiene un apoyo más que importante hacia un candidato o el otro. ¿Qué sería para usted una diferencia que cumpliera con esas expectativas que acaba de señalar? Yo te diría que de 58 hacia arriba, sí, lo más cercano a 62 que vivimos con el rechazo. Es bastante ambiciosa mi meta, pero ¿cómo puede ser? Yo creo que va a ser importante lo que sucede hoy día. Sí, esto que es transversal, yo creo, diputada, que a estas alturas, incluso yo le he escuchado a parlamentarios de la oposición, partidarios del candidato Kast, señalar que su desempeño en el debate de Archi no fue el mejor. Se entiende previamente, o sea, lo que dice la ABC de las campañas, diputadas, que cuando alguien va ganando, ojalá se quede lo más quietito posible, ¿no? Pero yo bueno, diría que fue como una estrategia en general, porque sí, eso era una cosa que uno lo veía en los otros debates también, ¿no? Cuando uno decía, pero ¿cómo se va a hacer esto y todo? Ya se verá. Bueno, yo espero que eso se vea, porque yo no me imagino que una candidatura no tenga resuelta, al menos no digamos que le hacen preguntas tan creativas, ¿no? Así que yo espero que hoy día, teniendo como base el último debate, y sabiendo, yo te diría que el 99% de las preguntas, para cada uno hoy día exista una respuesta razonable, no sea tan de develar, ¿no?, la estrategia, pero sí de dejar a la gente, bueno, con la tranquilidad de que el liderazgo de José Antonio Kast es un liderazgo que sabe, que entiende y tiene clarito cómo solucionar los problemas. Sí, lo que pasa es que usted me podría decir, y yo no tendría cómo rebatirle, que bueno, que igual la ciudadanía lo apoya, ¿no? Que es un argumento que frente al cual cualquier periodista no podría decir nada más, pero, claro. pero digo, por ejemplo, en migración, que yo lo comentaba más temprano, se ha visto una inconsistencia que ha terminado siendo reconocida por el propio Arturo Esquella. No sé si vio el video ahí de la conversación con el senador Kast, donde dice, bueno, en realidad finalmente no los vamos a expulsar, esto no va a ser de un día para otro, no los vamos a echar a todos y así sucesivamente. O lo del recorte fiscal de los $6.000 millones, que diputada, convengamos que es una pregunta súper sencilla de contestar. O sea, ¿cómo lo va a hacer? Punto, ¿no? ¿Cómo ve aquello? Porque claro, la ventaja es la ventaja, yo no la desconozco, pero en la presidencia de Chile. Claro, pero mira, yo siempre he dicho que los programas
no están escritos en piedra y pueden tener también el camino. Entonces de repente existe esta estrategia para ganar y luego después se ve cómo se baja efectivamente el tema del inmigrante. Además ahora vemos cómo hay voces reconocidas como el mundo cristiano, el somalí, y algunos obispos han salido a hablar de que uno no puede causar una crisis humanitaria. Y efectivamente creo que tenemos 180 y tantas mil personas que se empadronaron y son personas que están trabajando en Chile y que incluso son un aporte para Chile. Sí, lo importante es saber quiénes son, dónde están, qué es lo que hacen, dónde viven, ese tipo de cosas. Lo que tenemos que deshacernos en primera fuente son de todos los trenes de Aragua y estas organizaciones criminales. Ahí es donde tiene que estar el foco y eso es lo que está buscando la ciudadanía. Pero echar a la gente por echarlo, eso no puede ser primero que todo porque no tenemos los pasos los corredores humanitarios, los países que los dejaron pasar después no los dejan devolver. Entonces, todos sabemos que no es factible, ¿no? No es factible. Sin embargo, se dijo. Bueno, se dijo, sí. Mire, yo de verdad, bueno, que mi candidata era otra, y hoy día nuestro compromiso es hacer todo lo posible para que no continúe este gobierno, que ha sido para mi gusto un mal gobierno. Pero es un tema que efectivamente se vendió de esa forma, la gente le hizo sentido, tuvo mucho rédito, porque en el fondo se sintió que ahí estaba la mano dura. Eso es lo que las personas querían, y a veces se gana de una forma y se gobierna de otra. ¿Ah? Ahora, diputada, ¿cómo, ya que usted hizo la mención que por algo lo dijo, ¿no? Yo igual en primera vuelta apoyaba a otra candidata. Sí. ¿Cómo ve un eventual gobierno de Kast en el sentido de la gobernabilidad? Ahí también uno podría usar el comodín de decir, bueno, la izquierda le va a hacer la vida imposible, pero digo, en lo que tiene que ver con las mismas responsabilidades de un eventual gobierno, especialmente porque acá se le ha hecho una crítica y al Partido Republicano se le ha hecho otra, ¿no? Acá se le ha dicho que ha tenido una trayectoria política poco propensa al diálogo, ¿no? Y al Partido Republicano se le ha dicho que cuando encabezó, en condiciones inmejorables, que fueron las del segundo plebiscito constitucional, no pudo tampoco evitar la tentación de tratar de imponer su agenda, con lo cual los análisis coinciden en que fue el principal responsable de su propia derrota, ¿no? Bueno, ¿cómo ve aquello? Yo creo que primero que todo espero que hayan aprendido eso, porque eso fue una súper derrota, nada que decir, estaba todo ganado y salió, por situaciones, frases, comentarios y posiciones que se fueron como instalando, quedaron como verdaderas y es imposible sacarla a pesar de que incluso estaban en el texto final, ¿no? Ahora, el tema está en que yo creo que primero que todo que la izquierda tenga sea una buena oposición. Yo lo puedo decir como nosotros, como Chile Vamos, fuimos una oposición colaboradora, sacamos la mayoría de las leyes de seguridad, la mayoría de las leyes de económicas, etcétera, y apoyamos. Yo espero que eso sea, tal vez no se lo puedo pedir al Partido Comunista, pero sí se lo puedo pedir al Partido Socialista, al PP, a los radicales, ya sea. Colaborar, lo importante es poner este país de pie. Y colaborar de buena forma. Eso no quiere decir que se vayan a anular, ¿no? No se trata que nadie se anule, sino que de buena forma podemos llegar a consenso como fue la reforma de pensiones. Yo espero que el Partido Republicano primero gane y segundo, ese tema de la unidad va a estar, el asa va a estar en las manos de ellos. O sea, todo depende de lo que ellos entiendan por unidad y esa conversación es posterior. Ojalá podamos colaborar sin anular nuestros principios, nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer política y realmente podamos avanzar. Pero yo creo que son conversaciones que están un poquitito adelantadas, primero step by step, ¿no? Y después veremos cómo se haga. Efectivamente, ellos tienen que aprender, su forma de hacer política es diferente. Nosotros hemos tenido una experiencia en la Cámara de Diputados, donde partieron muy, muy estrictos, después colaboraron, entre nosotros fuimos haciendo alianza, pero efectivamente con la izquierda se negaron la sal y el agua. Y yo creo que eso no corresponde. Pero insisto, después de lo que pasó con el apruebo, el a favor o en contra, ¿te acuerdas de la segunda constitución? Yo creo que ahí existió un aprendizaje gigante y tal vez por eso tuvimos una campaña electoral diferente, más suave, más amable, menos confrontacional, porque se dieron cuenta que tal vez ese no era el camino. Sí. Diputada, solo para cerrar esta parte, porque después la quiero llevar unos minutos a la agenda legislativa. Las declaraciones del diputado reelecto José Carlos Mesa, esta de
de que también hubiera, a la hora de la conversación sobre los indultos por razones humanitarias, que también se incluyera a condenados por delitos sexuales contra menores. Mira, primero que todo yo creo que tenemos que terminar con los famosos indultos presidenciales. Nosotros hemos presentado proyectos para que existan indultos generales que pasen por ley a grupos determinados, como se ha hecho varias veces en la historia, o que también los jueces en casos determinados tengan esa facultad. Yo creo que el presidente de la República es como bastante, yo te diría, medieval lo que seguimos haciendo. Uh-huh. Ahora, yo entiendo lo de José Carlos Mesa en el sentido de que él hablaba probablemente haciendo relación con algunos proyectos de ley presentados que hablan de el tener una mirada distinta con aquellas personas que tienen enfermedades terminales, pero terminales de verdad, y que o que tal vez estén con una enfermedad mental que ni siquiera se acuerdan del horror que cometieron. Yo creo que por ahí iba. Ahora, personas que tienen más de 1000 años de condena, es bastante difícil el indulto, incluso dado esas condiciones, pero son temas que debemos conversar, partiendo por quitar el tema del indulto al presidente de la República. Ya, entonces el resumen, diputada, sería que usted no considera que debe haber indultos en general, y en lo particular a personas como... No, lo que insisto que el presidente ya no debería tener esa facultad. Claro, pero es que... Eso. Claro, porque... Que pasara por ley, como se ha hecho en muchos casos, cuando tú lo haces a grupos determinados, porque tú a todas las mujeres que han cometido tráfico, de droga por primera vez, ya. Y ahí se hace, eso se ha hecho y se hace en muchas partes. Pero yo siento que es medio medieval esto, que el presidente de la República tenga esta potestad sobre casos que son tan complejos. Ahora, yo creo que por algo los crímenes de lesa humanidad tienen un tratamiento diferente, se consideran que son los peores, porque el Estado quien aprovecha su condición sobre una persona más débil. Eso no quiere decir que yo lo considere más o menos horroroso que la pedofilia, que creo que incluso la pedofilia es peor, ¿no? Pero estamos hablando de la condición de la persona que está privada de libertad. Una persona que no tiene la capacidad de acordarse porque tiene una enfermedad tal que está a punto de morir, o una enfermedad mental irreparable. Ahora, mira, primero que todo, yo creo que a la gente lo que le interesa hoy día, sobre todo en la fecha que estamos viviendo, es la opinión, no la que tenga Carlos Mesa o Jimeno Sandón, es la opinión que tenga el presidente o la presidenta de la República, que hoy día van a tener un debate. Me parece una pregunta interesante y son ellos quienes tienen que definirse en eso. Hoy día nuestra opinión vale bastante poco, por eso son más bien generales, y yo insisto que esto se tiene que dar la conversación, pero efectivamente la pedofilia es condenable para mi gusto como los derechos humanos. Sí, yo no creo que valga bastante poco, si no se lo hubiera preguntado, diputada. Sí, pero la gente está pensando qué opina Janet Jara frente a esta materia y qué opina José Antonio Caz. Claro, porque usted hacía la salvedad de Krasnov es el caso más emblemático, sí. pero hay varios que tienen condenas por hechos bastante graves. Por eso que no es por la condena, sí. No es por la condena. El proyecto presentado por el senador Chaguán hace relación con la condición de la persona privada de libertad. Y hay una carta que escribió Alicia Ruiz-Tagle, unas cartas al Mercurio hace un tiempo atrás, hermana de Eugenio Ruiz-Tagle, a quien fue asesinado en la caravana de la muerte. Y recibieron sus carpetas hace poco, entonces no ni siquiera que solo que te pegan un balazo, sino además con tortura, etcétera, una cosa bastante dramática. ¿Ya? Y ella misma pone que esa persona que cometió ese crimen horroroso hoy día no es la misma persona porque ni siquiera se acuerda de lo que hizo, dada la condición mental que pueden estar muchos de ellos, porque todos sabemos que el promedio de edad creo que es 78, una cosa así, o sea, tampoco son tan lolos ya, ¿no? Y yo dije, bueno, si una hermana de una persona es capaz de tener un acto así como de gran humanidad, ¿no?, de misericordia, ¿por qué Chile no nos podemos permitir eso? Sí, se nos acaba el tiempo y tengo que llevarle al otro tema. Solo haría mención que igual es comprensible la desconfianza cuando, por ejemplo, uno recuerda lo que ocurrió con el retorno del general Pinochet desde Londres, donde se argumentó esto mismo y después parece que no era tan así. Mira, si la desconfianza existe y por algo estamos arrastrando en Chile hace tantos años, pero de repente un acto reparador de nivel humanitario y misericordioso también podría ser un aporte a este ambiente que a veces vivimos justamente con estos temas que
de causar un tanto dolor y sobre todo para entender que en Chile nunca más puede volver a suceder algo así, porque tenemos casi claro que prácticamente no existe recuperación. Sí, pues. Diputada, para ir finalizando, pero no quería liberarla sin hacerle la pregunta, no es que la tengamos cautiva, digo en sentido figurado. Cortar, decís Sí, tú. sí. No. Lo que está ocurriendo con el Parlamento recién electo y muy en particular con la senadora electa Camila Flores. Ustedes me imagino que tienen sus procesos internos para decir quién sí, quién no, la promueven, sale elegida. Y no ha pasado ni un mes y ya está diciendo que se va a ir a otro partido. Bueno, esto se lo pregunto en paralelo con el proyecto que se está discutiendo para sancionar el discolaje, pero le quería preguntar cómo lo ve, ¿no? Quizás podrían haber promovido a otro candidato o candidata que no hubiera expresado con tanta rapidez su voluntad de irse, porque ahí le doy la palabra inmediato. No creo que esto le haya venido después de la elección, lo venía pensando de antes. Probablemente sí, es cosa de haber analizado su campaña, pero mira, esa responsabilidad no está en nosotros porque efectivamente ella, si bien no le dieron los votos, fue arrastrada por Andrés Longton, y es una responsabilidad personal. Yo creo que el mismo análisis que estás haciendo tú lo está haciendo la gente. O sea, se ve mal y yo creo que ella lamentablemente se está haciendo un daño porque nosotros no lo hemos comentado, no se le ha dicho nada en el partido porque son decisiones libres, pero efectivamente las personas sensatas no logran entender que una persona al mes, o sea, perdón, al otro día, porque sí. esto fue a la semana cuando todavía no hay ejercicio, cuando no hay problema, cuando no ha empezado el año legislativo, haga un comentario así. Yo creo que es la ciudadanía la que juzga estas cosas en este minuto. Pero claramente los discolajes son un tema que se tienen que ver efectivamente a través de la reforma del sistema político, porque no es solo el caso de ella, tal vez ella es la que más le ha dado, porque ha estado en todos los medios repitiendo lo mismo. No sé si estará buscando que se le diga, mira, te echamos, pero no es la actitud de RN. Esto es una acción personal. Ella fue una buena candidata, esperamos que sea una buena senadora, que pueda aportar donde sea, pero yo creo que con esas acciones, para al menos la persona que somos razonables, me siento en este caso, en esta materia, una de ellas, y tú también por tu análisis, la persona que no queda bien es ella misma, porque no hay hoy día ninguna condición para que diga, no ha dicho el por qué, ¿no? Porque la Renovación Nacional ha sido colaborador, en este minuto está colaborando con la campaña de José Antonio Kast, entonces no veo cuál sería el motivo para hoy día tener tanta ofuscación después que fue electa con los votos de Andrés Longton. ¿Usted sería partidaria de que estas reformas se despachen en este periodo legislativo, antes del receso? O sea, yo, si hay algo que le cobro la palabra al presidente Boric, es eso, porque él se comprometió hace unos 2 años atrás, te diría yo estaba presente en la ENADE, cuando él dijo que él quería dejar resuelto el tema del sistema político. Ahora, que no tuvo agua en la piscina, no la tuvo, porque efectivamente había muchos intereses creados y por eso se avanzó tampoco. Pero ahora que existe un pedido, sería súper bueno que se avanzara, porque ya la mitad, recordemos que 68 son los nuevos diputados que van a venir entrando, entonces los que van saliendo no van a tener ninguna presión de ningún tipo, o al menos que cuando estaban en un minuto de elecciones. Diputada Jimena Osandón, como siempre, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga una buena semana. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Ahí estaba la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional por la región metropolitana, dando su parecer de cómo ve la segunda vuelta y un eventual posgobierno de José Antonio Kast, y también algunos de los temas de la agenda legislativa, como por ejemplo este del discolaje que se está tratando de sancionar a través de un acuerdo amplio promovido por el ministro Elizalde en representación del gobierno, por cierto. 8:35, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.